Saludo a las distinguidísimas mujeres del panel, ¿no? Qué orgullo estar en un panel, a decir la verdad, porque eso refleja el tiempo del país, ¿no? Muchísimas gracias a cada una. Y, por supuesto, yo no está de más subrayar el trabajo del observatorio, porque es la importancia del trabajo de la sociedad civil. Trabajo que deberíamos estar haciendo otras instancias, trabajo que debería ser mejor el Senado de la República como instancia de rendición de cuentas, la Comisión Especial, la propia Presidencia de la República. Así que felicito, ¿no? el trabajo, y además me sumo a las palabras de homenaje de Alejandro Hopp, que nos hace tanta falta, ¿no? por el contexto que estamos viviendo. La primera parte del informe tiene un saque que enmarca lo que yo creo que es la columna vertebral de lo que estamos viviendo. Se llama Antecedentes de un engaño. Y borda con mucha inteligencia cómo se traicionó la palabra. Se traicionó el modelo y se traicionó la concepción. Ningún gobierno ha tenido el respaldo legal, constitucional e institucional que ha tenido este gobierno para poder enfrentar la delincuencia como queríamos que lo hiciera. Había un grande consenso en el Senado de la República de la necesidad de enfrentar con nuevas armas y nuevos instrumentos legales, constitucionales e institucionales un gran dilema. Había una enorme expectativa y esperanza de que por fin una concepción distinta de seguridad iba a poder tener expresión, como decía Lucy, que la seguridad ciudadana iba a poder tener un correlato legal, institucional y dar cauce a enfrentar uno de los problemas más graves. Ya la mayor nos explicó, ¿no? Se crea una guardia constitucional, hay una traición y un engaño, y se empieza sistemáticamente el día 1 a socavar lo que se acuerda acá, porque hay que recordar que llegó de la Cámara de Diputados como el presidente lo quería, y acá se cambió. Ahorita recordamos con la senadora Ruiz Massieu, ¿no? Toda esta discusión de cambiar, dijimos, la expresión fue sí, pero no así. Y nos dimos a la tarea de una enorme discusión para repensar la Guardia Nacional, repensar el modelo, justo en dónde estaba el límite de la intervención de las Fuerzas Armadas. Era esencialmente y todo lo que tenía que ver con ese modelo. Por eso en el artículo 21 se insistió con tanta vehemencia que fuera una institución civil que dependía de la Secretaría de Seguridad. Pero no pasó así. Y me parece pedagógicamente una excelente explicación, ¿no? Hay una guardia legal, hay una guardia espuria, y yo diría, ahora estamos en el peor de los mundos porque tenemos una guardia ilegal e inconstitucional. O sea, la tercera versión es así, ¿no? O sea, muy condescendientemente la Suprema Corte le da una vacatio legis de 1 año, ¿no? Para regresarla, ¿no? Cuando tendría que haber sido muy expresa, porque entonces ahora estamos en el peor de los mundos, porque hay una vacatio legis generosísima para regresar una Guardia Nacional de donde nunca hubiera salido, los que no tienen ganas de regresarla, y de que además ya nos dijeron que es un contenido sustantivo del Plan C, porque entonces lo van a poner de carácter plebiscitario. Entonces, esa vacatio legis ahonda el carácter inconstitucional e ilegal. Entonces estamos en el peor de los mundos. Cualquier persona que considere que la actuación de la Guardia Nacional es indebida puede irse a combatir sus actuaciones en la ley, lo cual no solo despedaza el principio de certeza jurídica, sino que genera por la propia acción, tanto de la Presidencia de la República como por la vacatio legis, una acción de más riesgo en defensa de las y los ciudadanos. En lugar de abonar a la certeza, a la protección y a la seguridad, hoy tenemos un marco legal que abonda a la incerteza, a la desprotección y a la inseguridad. Por eso es tan importante. Y la verdad es que no es cosa menor, porque hicimos una apuesta como Estado que no tiene precedente. La creación de la Guardia Nacional es un esfuerzo país que no tiene precedente, en términos de coste, en términos de recursos, en términos de modelo. El desengaño y la traición van a tener una enorme implicación, porque al término de este gobierno vamos a tener que volver a sentarnos a discutir qué es lo que está pasando. Y ese engaño ha ido de la mano de una muy peligrosa práctica de opacidad. Ya Lucy nos habló un poco de eso, pero
Hemos tenido casos extremos que tienen que ver con gravísimas violaciones a los derechos humanos que no están siendo ni siquiera sancionadas. En recientes fechas hemos visto cómo se está descomponiendo algo en Nuevo Laredo. Hemos visto casos paradigmáticos de abusos, literalmente, de la comisión de delitos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. Han asesinado a niñas, han asesinado a adultos mayores, han asesinado a embarazadas, han asesinado a jóvenes, y el último incidente, donde fue literalmente una ejecución sumaria de presuntos delincuentes, bajo la legitimación de que, mira, los traían una Barrett, ¿no? Y bajo ese fenómeno entonces se legitima la ejecución y el mátalos en caliente. Hemos visto reiteradas prácticas absolutamente ilegales donde las Fuerzas Armadas o integrantes de la Guardia Nacional han trastocado los lugares del delito, cosa que le corresponde a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía es la que tendría que acordonar y tendría que generar los estudios periciales, balísticos y técnicos que fueran eficientes y suficientes para poder saber qué pasó. Y lo que hemos visto, no solo la comisión de la violación de los derechos humanos, sino actos ilegales de trastocar el lugar de los hechos. Y ese fenómeno también, infelizmente, no solo estamos viendo las graves violaciones, sino la grande ausencia de la Fiscalía General de la República, en un desempeño esencialmente complicidad. La Fiscalía está permitiendo que esas cosas pasen. Y no vemos ninguna expresión pública e institucional que diga la Fiscalía, eso no se debe hacer. Una expresión institucional que diga, eso no. Incluso, sencillamente, poner en investigación a quienes levantaron o trastocaron. Eso es un delito. Trastocar la escena de un crimen es un delito. Eso sería motivo eficiente y suficiente para investigar a quienes operaron eso y dieron esas órdenes. Y no lo estamos viendo. Estamos viendo en distintos lugares de la República actuaciones profundamente ilegales y de violaciones a los derechos humanos, pero que infelizmente están bajo el manto de la impunidad. Están bajo el manto de una actuación que no tiene sanción alguna. Y si no fuera suficiente la inactuación de la Fiscalía General de la República, otro mecanismo de control institucional que diseñamos para eso brilla por su más grande ausencia, que es la CNDH. De la CNDH ya ni se habla. O sea, ya damos por hecho que no existe. O sea, en las discusiones no está. Pero hay que recordar que para eso hicimos la CNDH. Pero es tal el nivel de sumisión, de omisión y de incompetencia en la administración de la señora Piedra, que la CNDH ha dejado de ser un actor para poder exigir, oigan, ¿y la CNDH por qué no investiga? ¿Y la CNDH por qué no? Como es tal el nivel de cinismo de la administración de la señora Piedra en la CNDH, que llega el momento que ni siquiera esperamos que haga nada. O sea, no está ni en el debate. Y el presidente feliz de tener una comparsa en la CNDH que no diga nada. O sea, lo que más sale de la CNDH son sus silencios. Y cuando sale a decir algo, lo dice tarde y mal. En general, avala las actuaciones del régimen. O sea, hoy estamos viviendo un momento absolutamente, pues diría peligroso, porque tenemos una actuación inconstitucional, actuaciones ilegales contra la ley, violaciones a los derechos humanos. El caso de los migrantes es un ejemplo, y los excesos que hemos visto, y los mecanismos de control no están funcionando. Eso hace todavía mucho más peligroso el contexto que estamos viviendo. La semana pasada vivimos un momento de espejos que fue realmente paradigmático. Secuestraron a 16 policías en Chiapas. Secuestraron a los encargados de cuidar, ¿no? O sea, si te secuestran a la policía, ¿quién queda? Secuestran a 16 policías. Matan a un líder social en Michoacán. Desollan a un militante de un partido aliado al gobierno. Y el presidente ocupado presentándonos un muñequito que habla. La disociación que estamos viviendo en términos del gravísimo riesgo en materia de inseguridad,
del control de las redes de macrocriminalidad del territorio. Y el titular del Ejecutivo ocupado presentándonos un muñequito. El contraste no puede ser mayor en términos de la gravísima circunstancia que estamos viviendo. Porque, y con esto termino, los riesgos son enormes. Está pasando un fenómeno que en México no existía. Es la construcción de una élite empresarial militar. En México no pasaba eso. En México teníamos en las Fuerzas Armadas instituciones de Estado. Su mayor prueba fue el 3 de julio del 2002. Cuando se veía que iba a ganar Fox, la pregunta es, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Y las Fuerzas Armadas dieron un ejemplo de institucionalidad. Y mandaron un poderoso mensaje de instituciones de Estado. Y lo que estamos viendo es que este régimen está generando un proceso de putrefacción de ese espíritu y identidad de Estado de las Fuerzas Armadas. En los países latinoamericanos, donde hubo golpes de Estado, las Fuerzas Armadas o parte de su élite se quedaron con parte de la renta nacional. Eso pasó en Centroamérica, eso pasó en Chile, eso pasó en Brasil, eso pasó en Argentina. Se quedaron parte de la renta nacional. En este país no era así. Hoy, y eso es uno de los temas más difíciles para el futuro, para cualquier persona que gane la presidencia de la República, la élite empresarial militar. Porque lo que demuestra el informe es que los ríos de dinero, lo que cuestan los cuarteles, lo que cuesta el aeropuerto, lo que cuesta Tren Maya, lo que cuesta Dos Bocas, lo que cuesta Felipe Ángeles, y el estudio que si no lo conocen, revísenlo porque en el informe lo dice, del CIDE, de las 200, casi 50 actividades transferidas a las instituciones armadas provenientes de las instituciones civiles, son ríos de dinero. Opaco, discrecional, sin ningún control, abusando del concepto de seguridad nacional. Y la Guardia Nacional es un ejemplo privilegiado. Además tenemos información contradictoria, nos lo dice el propio informe, ni siquiera son claros y consistentes en el despliegue militar. Ni siquiera son claros y consistentes para saber cuántos integrantes tiene la Fuerza Armada. Vean el informe. O sea, tienen que recolectar pedazos de información que además son contradictorios. De repente brincan y dicen, bueno, entonces en menos de 3 meses ya tienen 20,000 integrantes más. O el fenómeno de la capacitación. O sea, lo que tendrían que hacer es que la mitad de la fuerza tendrían que capacitarla para tener el certificado policial. O sea, los propios datos que nos dan, lo único que evidencian es que no tienen ningún control o no tienen ninguna consistencia o voluntad de someterse a las reglas civiles. Ese es el segundo gran riesgo. El primer riesgo es justo la construcción de una élite empresarial militar. El segundo, mensaje sistemático de la ruptura de las reglas de la civilidad democrática. No informan, son contradictorios y no se someten a los mandos civiles. Acá pasó. Con muchas dificultades hicimos un informe, un criterio para la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Les pedimos que nos informaran en materia de derechos humanos y que nos entregaron como informe el índice de popularidad de las Fuerzas Armadas. En lugar de entregarnos las violaciones a los derechos humanos, nos responden con el índice de popularidad de las Fuerzas Armadas, que por cierto son los mismos que tenían Peña, Calderón y Fox. Son los mismos niveles de popularidad. Y son los mismos argumentos que tenían Calderón y Peña para decir que usaban las Fuerzas Armadas porque la gente los quería. Son los mismos argumentos de López Obrador, son los mismos de las administraciones pasadas. El tercer grave riesgo, y eso creo que es una grave discusión que vamos a tener, es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Cuando uno abre la prensa y se encuentra que la Secretaría Marina Armada de México te presenta un anuncio que dice que en los puertos el objetivo es crear una empresa de clase mundial, uno se pregunta, ¿y cuándo convenimos que queremos que las Fuerzas Armadas tengan empresas de clase mundial? O sea, como ¿por qué queremos que las Fuerzas Armadas tengan empresas de clase mundial? Empresas. No solo el rol de las Fuerzas Armadas, sino el modelo de seguridad. Yo veo con enorme preocupación, porque tenemos la Guardia Nacional que dice, y el informe lo dice con una absoluta claridad, tenemos la Guardia Nacional más grande que nunca, pero tenemos más homicidios que nunca.
Este sexenio va a acabar siendo el sexenio con más personas desaparecidas en la historia, con más periodistas asesinados en la historia, con más defensores de derechos humanos asesinados en la historia y con mayores feminicidios. El mejor ejemplo del desastre es, tenemos a 6,000 policías en el metro y el servicio del metro es mejor. ¿Hay más trenes porque hay más guardias? ¿Hay menos accidentes? No. Es un uso para el show, con la grande preocupación que la herencia de este gobierno va a ser un narcoestado militarizado y autoritario. Ese es el desafío para robar el camino democrático después del 24. Y por supuesto que tenemos que pensar a la Guardia Nacional y tenemos que pensar al Ejército. La herencia de este gobierno va a ser eso, un narcoestado militarizado y autoritario. Por supuesto, lo que sigue el 24 será muy difícil. Muchas gracias por este aporte, porque es indispensable para las discusiones que tenemos. Muchas gracias.